Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Tenemos un tema precioso en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3, versos del 10 en adelante. Amén. El título bíblico en la Biblia dice, rescatados del horno de fuego. Padre, ayúdame, voy a leer tu palabra, voy a hablar de ti. Señor Jesús, habla tú a través de mí, precioso Espíritu Santo, y toda la gloria y la honra solamente sea Jesús de Nazaret. Amén. Mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor, lee de esta manera, dice, tú, oh Rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. El que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusisteis sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Voy a repetir este versículo 18, dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho a la llama de fuego, mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo,
Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, dice, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Una vez más, Padre, ayúdame. Precioso Espíritu Santo, habla a través de mí. Y toda la gloria y la honra solamente sea Jesús de Nazaret. Cuando miro esta historia, cuando leo esta historia, vez tras vez, mis queridos hermanos, vemos qué importante es guardar la fe que usted tiene y en quien ha creído. Que verdaderamente sea un hombre íntegro, un hombre de valor, un hombre de palabra, un hombre que cuando dice que en esto cree, debe respetar y creer verdaderamente y aceptar las consecuencias que por defender esa verdad usted reciba o sea amenazado, pero mantenerse íntegro, que usted sea un hombre de palabra, un hombre de verdad, no un hombre lleno de falsedades, lleno de hipocresías, lleno de miedos. El cristiano ha sido lavado por la sangre de Cristo y por lo tanto el cristiano jamás en su vida debe pensar en negar la fe. Nunca jamás. Aquí vemos a Sadrach, Mesach y Abednego. Había un edicto hecho por los enemigos de Dios, sí, y lo llevaron al rey, y el rey lo firmó. Pero era un edicto que ni el mismo rey podía retroceder después de lo que lo había firmado. Y si no cumpliesen con lo que el edicto decía, que tenían que adorar a sus estatuas, a sus demonios, ellos iban a ser muertos y tirados en el horno de fuego. Pero aquí vemos que Sadrach, Mesach y Abednego estaban dispuestos a no negar a su Dios. Mire usted que Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados a Babilonia cuando eran adolescentes. Eran jóvenes, adolescentes, pero no negaban la fe, no negaban a su Dios, no negaban a Jehová de los ejércitos. Estaban seguros en quién creían. Estaban seguros, mis queridos hermanos y hermanas, que su fe estaba en su Creador. Por eso, ellos valientemente le responden al rey y le dicen: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Le dice: nosotros sabemos las consecuencias si no adoramos a tus dioses, pero nosotros no vamos a negar nuestra fe. Eran hombres de palabra, eran hombres de honor, hombres de fe, y siendo tan jóvenes. Dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Imagínese usted responderle al rey, al presidente de esa nación. Decirle: nosotros no vamos a adorar, no vamos a respetar esas órdenes, no vamos a adorar a tus dioses. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Dice: porque nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Le dice: porque nuestro Dios nos va a librar, no solamente del fuego ardiendo, sino de tu mano, oh rey. Nos va a librar. Mire, tener la seguridad y la convicción en quien han creído. Solamente un hombre tiene esa seguridad y esa convicción cuando verdaderamente se ha rendido a Dios y vive lo que dice que es. Si es cristiano, tiene que vivir como dice que es. No vivir a medias, no vivir circunstancialmente. A veces sí, a veces no.
El cristiano tiene que ser un hombre de verdad, un hombre de palabra, un hombre de honor, un hombre que cuando dice que cree en un Dios, en su Salvador, tiene que creer de verdad. Y cuando las pruebas vengan, estar parado en la roca, pase lo que pase. Y le siguen respondiendo y dice, si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y le siguen contestando y le dicen, rey, nosotros no vamos a respetar, no vamos a aceptar, no nos vamos a rendir a las órdenes que tú has dado y que tú has firmado. Entonces, dice, Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro. Dice, contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Mire cómo es Satanás, ¿verdad? Satanás estaba tan enojado porque sus instrumentos no estaban trabajando. Y estos hombres de Dios estaban parados firmes, valientemente. Estaban parados en la roca y no aceptaban que por ninguna circunstancia iban a negar a su Dios. Perdonen, hermanos. Y no iban a negar a su Dios por ninguna circunstancia. Y vemos que a pesar de que el rey estaba tan enojado y dice que habían calentado 7 veces. 7 veces más estaba calentado el horno. Dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Piense por un momento usted. Y yo, mire, lo van a poner en el horno ardiendo de fuego. Hermano, es un horno ardiendo de fuego. Los que conocemos de horno sabemos que se calientan a temperaturas tan altas para hacer cierto tipo de comidas, de panes, de carnes, o lo que fuese, ¿verdad? Pero ellos no tenían miedo de esa situación. Ellos estaban tan seguros que su Dios los iba a defender, que su Dios los iba a guardar de toda maldad del enemigo. Ellos sabían en quién habían creído. Dice, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Mire usted, los que lo tiraron al horno fueron muertos, fueron quemados en instantes porque había 7 veces más calentado ese horno. Y imagínense qué tan caliente estaba, que los que lo tiraron adentro murieron instantáneamente quemados por el fuego. No estaban adentro, solamente al abrir el horno y tirar a Sadrach, Mesach y Abed-Nego dentro del horno. Murieron inmediatamente. Dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo, atados dentro del fuego. Imagínense, ni siquiera sueltos, amarrados. Amarrados. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de sus consejos, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Mire, Dios mandó un ángel en medio de ese horno de fuego para desatar a Sadrach, Mesach y Abed-Nego y congelar, enfriar, de tal manera que dice que el rey veía que estos 3
hombres que él echó, Sadrac, Mesach y Abed-Nego, caminaban en medio del fuego. Y dice, todavía se espantó porque dijo, hay uno que está en medio de ellos que no es lo que echamos. Y es como los dioses. Se espantó este hombre de tal manera. Y dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesach y Abed-Nego, siervos del Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abed-Nego salieron de medio del fuego. En ese momento, ¿se imagina usted aquellos enemigos de Sadrac, Mesach y Abed-Nego qué cara pusieron? Cuando vieron que el horno no los pudo quemar, cuando vieron que el mismo rey pide que los saquen y ahora están libres y no están quemados. Mire usted cómo Dios protege a aquellos hombres y mujeres que tienen la valentía de dar toda gloria y toda honra solamente a su Creador, solamente a Dios. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Está usted en medio del horno de fuego y no se ha quemado ni un cabello de su cabeza, nada, absolutamente nada, ni su ropa, ni nada. Y además usted no tiene ni olor a fuego. Qué grande es Dios, ¿verdad? Qué grande es Dios en aquellos que confían de verdad. No importa las pruebas. Nuestro Dios es un Dios de verdad. La prueba que estaban pasando Sadrac, Mesach y Abed-Nego era terrible. Y se enfrentaban no al vecino, se estaban enfrentando al rey, al presidente de esa nación que tiene toda autoridad. Pero sin embargo, ellos creían en una autoridad más grande y más alta que ese rey. Y por eso no adoraron la estatua del rey. Y por esa consecuencia fueron puestos en el horno de fuego. Pero Dios se manifestó porque mandó un ángel, que al final, el mismo que los mandó al horno de fuego, ordenó que los sacasen. Qué grande es Dios. Qué grande es Dios. Que prueba los corazones, prueba a sus hijos, los prueba, pero les da la victoria. Qué grande es Dios, ¿verdad? Y dice, entonces Nabucodonosor dijo, ese mismo rey que los tiró en el horno de fuego, a Sadrac, Mesach y Abed-Nego, y vio dentro del horno de fuego un ángel que caminaba con Sadrac, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que los sacasen, y se dio cuenta que no faltaba ni un cabello se había quemado, y entendió y olió que no olían ni a quemado. Ese rey dijo esto: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Lo está diciendo el mismo rey. En otras palabras, bendito sea Dios que defendió a estos hombres que no me obedecieron, que obedecieron a su Dios, a su Creador primeramente, y no me obedecieron a mí, no obedecieron la ley que yo firmé, no obedecieron el edicto, no se postraron ante mis dioses, sino se postraron y creyeron en su único Dios, en Jehová de los ejércitos. Aleluya. El mismo rey está reconociendo, dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ese rey está convencido totalmente que el Dios que sirve Sadrac, Mesach y Abed-Nego es el Dios más poderoso, es el Dios grandioso y sobre todo poder sobre sus dioses de este mismo rey. Él está seguro, convencido,
porque ha visto que había un ángel en medio del fuego protegiendo la vida de Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Y ahora está reconociendo que su Dios, el de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, es un Dios verdadero. Qué grande, ¿verdad? Y dice, por lo tanto, dice el rey, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. En otras palabras, él puso y ordenó a todas las naciones y pueblos que él controlaba que se respete, se venere, se adore al Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Y sentencia terrible dio y dijo que sean descuartizados, matados aquellos que atacaban y hablaban mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y su casa de aquellos enemigos de Sadrach, Mesach y Abed-Negó que atacaban al Dios de ellos, sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Digo, porque por tanto, no hay un Dios tan grande que pueda librar como el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó. No hay un Dios tan grande. Los dioses míos no sirven para nada, en otras palabras, porque no tienen poder. Porque Sadrach, Mesach y Abed-Negó fueron al horno de fuego y salieron de ahí victoriosamente. Y ahora yo decreto que adoren, que veneren y respeten al Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y no pueden hablar mal. Y dice claramente, esto es tremendo, dice que envió su ángel y libró a sus siervos que confían en él y que no cumplieron el edicto del rey. Dice, y no cumplieron mi orden. Yo soy el rey, el presidente de esta nación. No han cumplido el edicto mío. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y prefirieron morirse. Fueron al horno de fuego, echados por mí, amarrados. Pero sin embargo salieron victoriosamente vivos. Por lo tanto, dice, por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua, qué tremendo, ¿verdad? Dice, por lo tanto, que decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, sea descuartizado. Este rey estaba tan convencido del poder grandioso de Jehová de los ejércitos. Y dijo, si alguien se atreve, dijo, si alguien blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, sea descuartizado. Imagínense usted, nadie en esa nación podía hablar mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, porque iba a ser descuartizado y su casa convertida en muladar. Su casa iba a ser destruida, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No hay Dios que pueda librarlo como el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Mi hermano querido, mi hermana querida, es el mismo Dios que protege y guarda su vida. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Negó en la provincia de Babilonia. ¿Cuál sería el mensaje este día? El mensaje es claro. Que nunca jamás podemos negar a nuestro Dios. Que nunca jamás podemos negar, retroceder por la situación que estemos pasando, por el dolor o la prueba que estemos pasando. Jamás de los jamases neguemos a nuestro Dios. Mire, Sadrach, Mesach y Abed-Negó eran adolescentes que eran esclavos en Babilonia, pero no tenían miedo a morir por la causa de su Dios, de su creencia, de su fe. Eran hombres de valor, eran hombres valientes que creían en su Dios, creían en un Dios verdadero, creían en el Alfa y en el Omega, creían en el Santo de Israel. Mi hermano, no negaron su fe, no negaron a Dios. Los tiraron en el horno de fuego, pero salieron victoriosamente. Y por esa valentía y por esa disposición en el corazón de defender su fe, Dios los usó. Y Dios usó al mismo rey para que decretase
como dice él. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Mis queridos hermanos, no hay Dios que pueda librar, que lo pueda librar a usted y a mí. No hay un Dios. Su palabra dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y los dedos para la guerra. La palabra de Dios dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. Y hay citas y citas que podemos mencionar. Lo importante, mi hermano, mi hermana, es que usted se agarre de la palabra. Es que usted le crea a Dios, le crea que Dios, su Dios es un Dios de verdad. Que usted no tenga miedo morir por la causa de Cristo. Que usted no tenga miedo ir a la cárcel por la causa de Cristo. Que usted no tenga miedo ser vituperado por la causa de Cristo. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe como por fe. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Somos justificados por la sangre de Cristo, mi querido hermano y hermana. Y no podemos negar a ese Cristo que nos compró a un precio tan alto y dio toda su sangre por usted y por mí. No podemos negar. Sadrach, Mesach y Abed-Nego eran esclavos en Egipto en ese momento. Y no negaron a su Dios. Sea un hombre de valor, mi hermano. Sea una mujer de valor. No niegue su fe. Agárrese de Jesús en toda circunstancia. Se encuentre usted donde se encuentre, esté en la prueba que esté en la condición que esté, aunque todos lo abandonen, Jesucristo nunca lo abandonará. Jesucristo nunca lo abandonará a usted. En esta prueba tan terrible, que toda explicación es poca, ellos fueron librados de morir quemados, achicharrados, tan solo por no negar a Jehová de los ejércitos. ¿Y cuál fue el beneficio de ello? Que primeramente ellos se salvaron. Y el otro beneficio, que el rey decretó que nadie se burlase de los dioses de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y amenazó con aquellos que blasfemasen a ese Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que sean descuartizados, muertos, matados, y sus casas destruidas, convertidas en muladar. Nuestro Dios es el mismo, Él no ha cambiado. Él es la defensa de usted, mi querido hermano y hermana, en las circunstancias que usted se encuentre. Ese es mi Dios, es mi defensa, es mi esperanza, es mi todo. Yo lo animo en este día, mi hermano, mi hermana, lo animo. Donde usted esté en este momento, yo lo animo. Que Dios los bendiga grandemente. Que Dios le dé fuerzas. Y cada día usted se agarre más de Dios y busque más de Dios con más fuerzas. Y se goce y se alegre, aún en medio de las pruebas, aún en medio del dolor. Cante y alabe a Dios, como dice el salmista. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Pero no podemos irnos, porque si no invitamos a aquellos amigos y amigas que nos están escuchando, viendo a través de este medio. Amigo, amiga, no es casualidad que usted nos está viendo a través de este medio. Por favor, venga a los pies de Cristo. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, venga a Cristo. Amiga, venga a Cristo. Jesucristo lo ama y lo ama de verdad y le ofrece a usted salvación y vida eterna. Venga a Él. Venga a Él. Jesucristo lo ama y lo ama de verdad y le ofrece salvación y vida eterna. Jesús no ama su pecado, amigo. Jesús lo ama a usted y le ofrece salvación y vida eterna, y es gratis. La Biblia dice que hay dos destinos para el hombre: un cielo con Jesús y un infierno con Satanás. Venga y escoja el cielo, amigo. Allí donde no hay más llanto, allí donde no hay más dolor.
Cierre sus ojos, repite esta oración. Dígale: Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Perdóname, Jesús. Yo me rindo a ti. Me rindo a ti, Jesús. Te reconozco como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Gracias, Jesús de Nazaret, por perdonarme, por salvarme. Y por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén. Mis queridos amigos, les habló Roberto Quiroga. Dios mediante, volveremos en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Señor Jesús, muchas gracias por esta oportunidad que me has dado. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosa. Amén.